Shalom, Masejet Yom, en la página Nun Gimel, Amud Aleph, estamos al final de la primera línea. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabbanan, Venatan et aktoret ala esh lifnei Hashem. Está escrito en el pasuk que él tiene que poner la aktoret sobre el fuego cuando él ya está parado, lifnei Hashem, quiere decir cuando él ya está en Kodesh HaKodashim. Y eso quiere decir, Shelo yetaken mibachutz veyachnis, que él no primero ponga la aktoret sobre los carbones encendidos y después entre a Kodesh Kodashim, sino primero entre y después la pone. Leotzim eliban shel tzdokin sheomrim yetaken mibachutz veyachnis. Y eso es para contradecir la opinión de los tzdokin que dicen que primero hay que prender la aktoret, poner la aktoret sobre los carbones encendidos y solo después entrar a Kodesh HaKodashim. Ahora pregunta la Gemara, Mai Dahush, ¿de dónde aprendieron los tzdokin decir así? Que está escrito, Ki be'anan erae ala kaporet. Está escrito, en la nube erae ala kaporet. Parece ser, y así aprendieron los tzdokin, que con la nube, que dice que no ya hay humo, es que él entra a Kodesh HaKodashim. Así ellos dijeron, Melamed she'etaken mi bachutz veyachnis, que primero ya empiece a quemarse y después él entre. Pero, Amulaim Chachamim, les dijeron los Chachamim, Ve'alo kvar neimar, Venatan et aktoret ala esh lifnei Hashem. Ya está escrito el pasuk que mencionamos antes, que enseña claramente que primero él entra y solo después empieza a quemarse la aktoret. Entonces, no es como dicen los tzdokin. Ahora, entonces, Imken matan mudomar ki be'anan irae ala kaporet. Entonces, de verdad, ¿qué es la enseñanza de be'anan irae ala kaporet? Melamed shenoten ba ma'ale ashan. Eso viene a enseñarnos que él tiene que poner en la aktoret, fuera de todos los samemanim de la aktoret, también se pone ma'ale ashan. Es una hierba que hace que el humo de la aktoret suba de forma derecha. Y eso es lo que aprendimos de el pasuk y be'anan erae ala kaporet. Ahora sigue la Gemara y dice, uminain shenoten ba ma'ale ashan. ¿Y de dónde aprendemos que él pone un ma'ale ashan? Ahora, más tarde la Gemara va a preguntar, eso es lo que acabamos de aprender del pasuk. Entonces, como así otra vez viene la pregunta, ¿de dónde aprendemos que hay que poner un ma'ale ashan en la aktoret? Entonces, sigue la braita y dice, sheneimar vechisa anan aktoret et akaporet ha lo natan ba ma'ale ashan. El pasuk dice que hay que haya un anan she mechase et akaporet, y después está escrito en el pasuk Velo yamut, y no morirá. De eso aprendemos a lo natan ba ma'ale ashan, que si no puso el ma'ale ashan, o shechisar achat mikol samania, o que faltó algo de los samemanim del aktoret, porque está escrito en el pasuk bekisanan haktoret, la aktoret que está completa. Entonces de eso aprendemos o shechisar achat mikol samania, que si faltó uno de los samemanim del aktoret, hayav mitah, como está en el pasuk velo yamut, que tiene el castigo de mitah si no lo hizo. Entonces, de todos modos, vimos que la enseñanza de el pasuk Ki be'anan irae es poner un ma'ale ashan, y también la misma enseñanza y también que la aktoret tiene que ser completa, y si no hay mitad de vechisa anan aktoret. Sigue la Gemara y pregunta, vetipo klei de kame'ay el bei'a reikanit, que si la Gemara pregunta, ¿por qué tenemos que necesitar otro pasuk que nos enseña que si faltaron de los samemanim del aktoret, entonces hay el castigo de mitad? Eso ya sabemos, que si alguien entró sin la aktoret como es debido, es como si entró vacío, y ya hay una enseñanza con respecto a eso, que el que entra reikan, vacío, entonces tiene el castigo de mitad. Entonces, ¿por qué hay que aprenderlo otra vez? Dice la Gemara, Rav Sheshet aja b'may askinan que gon sheshagag beviá ve'ezid be'aktara. ¿Por qué lo necesitamos? Porque puede ser que alguien por error entró a Kodesh HaKodashim cuando falta del aktoret, de los samemanim del aktoret. Entonces, con respecto a entrar a la Kodesh HaKodashim, no hay todavía el castigo de mitad, porque lo hizo Beshogeg. En Beshogeg no hay mitad. Solamente cuando él después sacrificó la aktoret, quemó la aktoret y faltaba una de las partes, si eso lo hizo Bemezid, a propósito, sabiendo que está haciendo una prohibición, entonces hay el castigo de la mitad. Por eso hay que escribir dos cosas, dos veces mitad, uno por entrar, y si lo hizo Beshogeg entonces no hay mitad, y el otro por quemar la aktoret en Kodesh HaKodashim. Si falta, también pues, sobre eso hay mitad, y si eso lo hizo Bemezid, entonces tiene el castigo de mitad. Así dijo Rav Sheshet. Rav Ashi amar, afilu teima ezid bezo bezo, puede ser que en los dos lo hizo a propósito, y de todos modos lo necesitamos,
y pensaríamos que no tiene el castigo de mitad. ¿Cómo? Que gonde ail shtei aktarot, pues el que él metió 2 ktoret a kodeshim, achat shlema, una completa. Entonces, por entrar no hay el castigo. Ve achat hasera, y una que faltaba en ella. Abia lo mijaev de ail lei shlema, por entrar no hay el castigo de mitad porque entró con ktoret entera. Aktara mijaev de kamaktar ktoret hasera, pero por la aktara sí hay el castigo de mitad porque está haciendo una ktoret que falta de ella. Ahora vuelve la Gemara a lo que dijimos antes. Amar mar uminain shenoten ba'ma'alei ashan talmud lomar vekisa. Pregunta la Gemara, quiere decir, la Braita vuelve y pregunta, ¿de dónde aprendemos que hay que poner en la ktoret un ma'alei ashan? Cuando ya lo aprendimos del pasuk anterior, ki be'anan irae. Entonces, ¿cómo así hay que aprenderlo otra vez del próximo pasuk? Entonces pregunta la Gemara, le crea un pasuk que viene a apoyar el otro pasuk. Amar Rav Yosef, aji que amar, así quiso decir. Eli ela ale ma'ale ashan, ikar ma'ale ashan minain, Talmud lomar vekisa. Dice Rav Yosef, tú pensarías que hay que poner la hoja, el ale ma'ale ashan, la hoja de la hierba que hace que el humo suba derecho. Pero pensarías que ikar ma'ale ashan minain, de donde sabemos que también se puede poner el ikar, donde empieza a crecer el tallo de esa hierba, donde sabemos que eso también está bien. Talmud lomar vekisa, eso es lo que el otro pasuk nos viene a enseñar. No tiene que ser la hoja, puede ser también el ikar. Así dice Rav Yosef. Amarle Abai, le dice Abai, va'ipcha Tanya, dice Abai. Nosotros escuchamos al revés de la Braita, quiere decir que el ikar es mejor que la hoja. Entonces tendría que ser al revés. De Tania, que está escrito en la Braita, Natan ba ikar ma'ale ashan, ponía el ikar de esa hierba de ma'ale ashan, haya mitamer veole kemakel, entonces el humo del actor subía como un palo derecho, hachemakia lishmei korah, hasta que llegaba al techo, kevan shegia lishmei korah, memashmesh vioret bakotalim. Cuando llega arriba al techo, empieza a expandirse a todo el techo, y cuando termina de expandirse en todo el techo, empieza también a bajar en los lados, en las paredes, hasta que toda la casa, todo el cuarto se llena, todo el techo se llena de humo. De todos modos, vemos de la otra braita que el ikar es más principal, que decir, más es obvio que eso se usa que la hoja. El amarabai aji que ama. Entonces aquí así quiso decir la braita. El y el ikar ma'ale ashan. Pensarías que solamente se puede usar el ikar de la hierba de ma'ale ashan, ale ma'ale ashan mina, en la hoja del ma'ale ashan, de donde podemos aprender que también se puede usar. Talmud lomar vekisa. Eso viene a enseñarnos el otro pasuk. Otra explicación. Rav Sheshet amar el y el oel moed shebamidbar. Pensarías que hay que poner el ma'ale ashan solo en Oel Moed, en el Mishkan que estuvo en el desierto. Shiloh u Beit Olamim minain. De donde aprender que hay que hacerlo también en Shiloh y también en Beit HaMikdash. Talmud lomar vekisa. Por eso viene el otro pasuk. A la explicación de Rav Sheshet pregunta a la Gemara, Hay, mi vekenia asele Oel Moed ashochan itam nafka. Esa enseñanza que lo que se hacía en el Mishkan se hace también en Shiloh y en Beit Olamim, lo aprendemos de otra enseñanza, de que se ha sido vekenia asele Oel Moed. Entonces ya lo aprendimos. Ela, dice la Gemara, aji que amar, así quiso decir Rav Sheshet. Enli ela beyom kippurim. Pensaría que el ma'ale ashan hay que ponerlo en actores solo en Yom Kippur. Beshar yemot ashana minain, que se ponen todo el año, en actores de todo el año de donde aprendemos. Talmud lomar vekisa. Por eso se necesitaba la otra enseñanza. Otra explicación. Rav Ashi amar had le mitzvah, vechad le akev. Rav Ashi dice, una enseñanza es para enseñarte que es mitzvah ponerlo. La otra enseñanza viene a decirte que no solamente mitzvah, sino que si no lo hiciste, no cumpliste la mitzvah. Quiere decirle akev. Otra explicación, Rove amar had le onesh vechad le azara. Rove dice, un pasuk viene a decir la advertencia, la azara, que tienes que hacer actores con eso, y la otra pasuk viene a enseñar el castigo, que si no lo hiciste, hay el castigo de mitad. Y trae Rove o la Gemara una braita que apoya lo que dice Rove de Tania, Rabbi Eliezer Omer, velo yamut onesh. Lo que dice velo yamut es el castigo. Ki be'anan erae azara, es la advertencia. Ahora sigue la braita, como ya la mencionamos, sigue la braita. Yachol yushneihem amurin
Kodemitat Bnei Aaron. Puede ser que las dos cosas, la advertencia y el castigo, fueron los dos dichos antes de que Bnei Aaron fallecieron. Sabemos que en el día que se construyó el Mishkan, Bnei Aaron hicieron Ktoret y murieron. Pensarías que esos dos psukim, también la Azara y también el castigo, fueron escritos antes de que murieron Bnei Aaron, y esa es la razón que ellos murieron, que no pusieron el Ma'ale Ashan. Talmud Lomar Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. No, está escrito en un pasuk Acharei Mot, después de que ellos murieron. Quiere decir que fue dicho después de que ellos murieron. Entonces, no fueron dichos antes. Yachol Yushnein Amurim Achar Mitat Shnei Bnei Aaron. Ahora pensarían entonces que los dos psukim fueron dichos después de que ellos murieron. No, ninguno de ellos dos. Talmud Lomar Ki be'anan erae al kaporet. Está escrito en el otro pasuk Ki be'anan erae. En el futuro después van a explicar cómo aprendemos de aquí que ese pasuk fue dicho antes de que ellos fallecieron. Akeitzad. Entonces, ¿cómo fue entonces que los psukim fueron dichos? Azara kodemita, la advertencia fue dicho antes de que ellos murieron. Ve'onesh achar mita, el castigo de lo yamut fue escrito después de que ellos murieron. Entonces así fue como fue con respecto a los psukim, y no ese es el pecado que ellos hicieron. Ahora, Mai Talmud, la pregunta de la Gemara, ¿de dónde vemos que de lo que está escrito Ki be'anan erae al kaporet quiere decir que ese pasuk fue dicho antes de que ellos murieron? Amar Rove, Amar Ka, dice el pasuk Ki be'anan erae, en el futuro, ve'adain lo nir'a. Es decir, ese pasuk fue dicho antes de que Kvod Hashem fue visto en el Mishkan, y la muerte de Bnei Aaron fue después de que ya nir'a Kvod Hashem en el Mishkan. Quiere decir que tiene que ser que ese pasuk que está diciendo que está escrito antes de que nir'a Kvod Hashem fue dicho antes de que ellos murieron. Entonces aprendimos que un pasuk fue antes y un pasuk fue después. De todos modos, ellos no murieron porque todavía no había estado escrito que si no ponen Ma'ale Ashan, mueren por eso. Entonces no, ese fue el pecado de ellos. Les pregunta la Gemara, Velamai Taime y Anush, entonces cuál de verdad fue la razón que ellos fueron castigados y murieron. Que de Tanya, como está escrito en la Braita, Rabbi Eliezer Omer, Lo metu Bnei Aaron, Ela al sheoru alajá bifnei Moshe Rabban. La razón que ellos murieron fue que ellos hicieron una hora, una alajá en frente de Moshe Rabban, de Moshe que era el Rav, y eso es, pero ellos no pidieron permiso a Moshe enseñar una alajá, y entonces eso merece el castigo de mitad. Ahora pregunta ahora Maidaus, ¿cuál fue aquella alajá que ellos enseñaron? Que está escrito Venatnu Bnei Aaron HaKohen Esh al HaMizbeach, y de eso aprendemos Afal Pisha Esh Yoredet Min HaShamayim, aunque de todos modos el fuego viene del cielo, mitzvah leavi min haediot, es de todos modos mitzvah que también las personas también traigan un fuego, aunque viene del cielo. Y aunque la alajá que dijeron es correcta, de todos modos no deberían decirla cuando estábamos Moshe Rabbeinu sin pedirle permiso, y por eso fue el castigo. Y entonces hasta aquí vimos la explicación de la Braita y por qué trajo dos psukim. Sigue la Gemara. Vimos en la Mishnah Yatza ubalo derech knisato. Dijimos que cuando el Kohen Gadol, después de hacer la Ktoret en Kodesh Kodashim, cuando él sale caminando hacia atrás, así como él entró. Pregunta la Minani, mire, ¿dónde tenemos esa enseñanza que así hay que hacer? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Amar Ka, dice el pasuk, Vayavo Shlomo la bama asher begivon Yerushalayim. Es decir, que Shlomo Amelech vino a la bama, donde se sacrificaban korbanot, que estaba en Givon, Jerusalén. Pregunta la Gemara, ¿Ma inyan Givon etzel Yerushalayim? ¿Cómo así Givon, Jerusalén? ¿Por qué está mencionado Jerusalén cuando estamos hablando de Givon? Tampoco está escrito de Givon de Jerusalén, que él vino de Jerusalén, sino está escrito Givon Yerushalayim. ¿Qué quiere decir eso? El amekish yetziato mi Givon le Yerushalayim, le biato mi Yerushalayim le Givon. Eso viene a enseñarnos que así como él se salió de Givon para ir a Jerusalén, fue como él llegó a Givon viniendo de Jerusalén. Ma biato mi Yerushalayim le Givon panav klapei bama kederech biato. Así como cuando él vino a Givon de Jerusalén, la cara de él está hacia la Bama, hacia Givon, así Af Yetziato mi Givon le Yerushalayim, panav klapei Bama, kederech biato. Así también cuando él se
está separando de la Bamá, de Givón, también la cara de él está hacia Givón, así como cuando él vino de Jerusalén. Entonces de aquí aprendemos que cuando uno se va, tiene que irse, cuando es algo de Kedushá, tiene que irse mirando lo que se está alejando de él. Y dice la Gemara, Vejen Kohanim be Avodatan, lo mismo los Kohanim en sus trabajos, Velevim be Duhanan, los Levim en el Duhan en Beit HaMikdash, ve Israel be Ma'amadan, también el Ma'amad de Israel en el Beit HaMikdash, She'en Niftarin, cuando ellos se van, Lo hayu machzirin pneihen veolchin, no se volteaban y se iban, El Metzadedin pneihen veolchin, sino ellos siguen mirando hacia el lugar que se están alejando de él. Vejen talmid aniftar mirabo lo yachzir panav veilech, también el alumno de su rab, cuando se separa de él, no se voltea y se va. El ametzaded panav veolech, también tiene que todo el tiempo estar mirando el rab cuando se está yendo. Y cuenta la Gemara, Kia de Rabbi Elazar, kad ave miftar minei de Rabbi Yohanan, cuando Rabbi Elazar se separaba de Rabbi Yohanan, kad ave bai Rabbi Yohanan lesguyei, cuando Rabbi Yohanan es el que se iba, have gachin kai Rabbi Elazar aduchtei, ad de ave michsei Rabbi Yohanan minei. Entonces Rabbi Elazar se inclinaba y se quedaba en su lugar hasta que ya no veía a Rabbi Yohanan. Vekad ave bai Rabbi Elazar lesguyei, cuando Rabbi Elazar es el que tenía que irse, él es el que se iba, entonces ave kaazi leachorei ademichsei minei de Rabbi Yohanan. Entonces él caminaba hacia atrás hasta que ya no lo veía Rabbi Yohanan. Cuenta la Gemara otro hecho que vemos que el alumno se iba hacia atrás. Rove kad ave miftar minei de Rabbi Yosef, cuando él se iba, se alejaba, se separaba de Rabbi Yosef, ave azi leachorei, entonces él caminaba hacia atrás mirando a Rabbi Yosef, ad de mingafan karei, hasta que él se golpeaba los pies, umitvasfan askufta de bei Rabbi Yosef dama, y la entrada a donde estaba Rabbi Yosef, de bei Rabbi Yosef, se ensuciaba de la sangre de los pies de Rove, porque él no miraba a donde él está yendo, sino caminaba hacia atrás. Amrule le Rabbi Yosef aji abid Rove, le contaron a Rabbi Yosef que así hacía Rove, porque Rabbi Yosef era ciego, entonces él no veía que Rove hacía así, entonces le contaron a Rabbi Yosef el hecho de Rove. Amarle le dijo, Ye'era aba de tarom reishach akule kracha, él lo bendició, que su cabeza está encima de todo el krach, es decir, todo el lugar, toda esa área donde ellos estaban, quiere decir que él sea Rosh Yeshiva de todo el krach. Y hasta aquí en un Gimel Amudal.